Diario de Robert Walton, continuación, 26 de agosto de 1700X. Ahora que has leído esta historia extraña y terrorífica, Margaret, ¿no sientes que se te hiela la sangre? ¿Que el mismo espanto que me hiela a mí las venas te sobrecoge de terror? Había veces en que, asaltado por una angustia repentina, Frankenstein no podía seguir hablando. Otras, con la voz rota, aunque penetrante, pronunciaba con dificultad las palabras dominado por la angustia. La indignación se reflejaba entonces en sus bellos y delicados ojos, tornándolos tristes y abatidos y sumiéndolos en una miseria infinita. En ocasiones controlaba su expresión facial y el tono de su voz y relataba los sucesos más horribles con voz queda y sin traslucir ni un solo ápice de intranquilidad. Pero seguidamente, como un volcán que entra en erupción, su rostro adoptaba una expresión de rabia incontrolada y lanzaba imprecaciones a su perseguidor. Su relato es coherente y tiene visos de ser cierto. No obstante, te confieso que las cartas de Félix y Safi que él me ha mostrado y el hecho de que viéramos aparecer el monstruo desde nuestro barco han terminado por convencerme más de la veracidad de su relato que sus aseveraciones, por muy graves y relacionadas que estén con la historia. Lo cierto es que este monstruo existe. No me cabe la menor duda de ello. Es algo que me ha dejado totalmente sorprendido y maravillado. Intenté que Frankenstein me detallara los pormenores de la creación de su criatura, pero se mostró inflexible al respecto. «¿Está usted loco, amigo mío?», me dijo. «¿A dónde cree que le llevará su insensata curiosidad? ¿Desea crear un enemigo diabólico que le destruya a usted y al mundo entero? ¿Que pretende con sus preguntas? No insista, aprenda de mis tormentos y no quiera sufrirlos en sus propias carnes». Frankenstein descubrió que yo tomaba notas de lo que me iba contando y me pidió que se las enseñara. Las corrigió y añadió nuevos datos en diversos fragmentos, sobre todo para dar mayor veracidad a las conversaciones que había sostenido con su amigo. Puesto que ha decidido escribir mi historia, no permitiré que ciertos hechos pasen a la posteridad desvirtuados. Durante una semana estuve escuchando el relato más extraño de cuantos haya imaginado jamás. El interés que había despertado en mí la narración y las elegantes y gentiles maneras de mi huésped me tenía absorbido por completo. Deseaba aliviar su sufrimiento, pero ¿cómo podía aconsejar a alguien tan desgraciado y que ya había perdido toda esperanza de hallar alivio que valía la pena vivir? ¡Ah, imposible! La única alegría que puede depararle el destino es permitirle preparar su maltrecha alma para poder descansar en paz. El único consuelo que le queda es refugiarse en sus delirios y su soledad. Frankenstein cree que cuando habla en sueños con sus amigos, compañía que logra aliviarle de sus desdichas o inflama su sed de venganza, no está tratando con un producto de su fantasía, sino con seres reales que acuden a visitarlo desde el más allá. La fe con que cree en esas ensoñaciones le confiere una solemnidad que para mí resulta tan categórica y valiosa como la verdad misma. Nuestras conversaciones no siempre se limitan a hablar de su historia y de sus desgracias. Mi huésped demuestra un amplio conocimiento de la literatura y una penetrante y rápida capacidad de discernimiento. Su discurso es harto elocuente y seductor. Resulta imposible, cuando narra un suceso espantoso o logra despertar en mí la piedad o el afecto, escucharle sin derramar una lágrima. ¿Qué ser tan extraordinario debió de ser en sus buenos tiempos si en la adversidad se muestra tan noble y sublime? Es como si alcanzara a comprender su propia valía y la grandeza de su fatalidad. De joven pensaba que estaba destinado a realizar grandes proezas. Empezó a explicarme. Mi profunda sensibilidad, sin embargo, no me impedía disfrutar de la claridad de juicio que tanto conviene a los que desean lograr destacados triunfos. Ser consciente de mi valía me dio fuerzas para aplicarme en cuestiones demasiado arduas para otros. Me parecía un crimen desperdiciar en absurdas lamentaciones un talento que podría ser de utilidad a mis semejantes. Cuando pensaba en la obra que había emprendido, nada menos que la creación de un animal racional y sensible, no podía equipararme a esos adocenados hombres doctos preocupados por cuestiones científicas. El mismo sentimiento que alimentaba mis ilusiones al comienzo de mi carrera solo me sirve ahora para hundirme más en el lodo. Todas mis especulaciones y esperanzas se han visto reducidas a la nada y, al igual que el arcángel que aspiraba a la omnipotencia, me encuentro encadenado a un infierno eterno. A pesar de tener una imaginación muy fértil, poseía una gran capacidad para el análisis y el estudio. Gracias a la combinación de todas estas cualidades, concebí la idea de crear
a un hombre y la puse en práctica. Incluso ahora recuerdo con pasión los sueños que albergaba mientras estaba enfrascado en mi tarea. Era como si pudiera tocar el cielo con las manos, exultaba de júbilo cuando pensaba en mi poder o me emocionaba al valorar sus consecuencias. En mi infancia me inculcaron que debía apuntar alto y jamás perder la esperanza. ¡Qué bajo he caído! ¡Ay, mi buen amigo! Si nos hubiéramos conocido en otros tiempos, ahora no me reconocería en este lamentable estado. Mi naturaleza no era dada al desconsuelo y parecía que me estaba reservado un noble destino, pero caí tan bajo que ya no pude volver a levantarme. ¿Debo resignarme a perder a este ser tan admirable? Siempre he deseado tener un amigo que me apoyara y me brindara su afecto. Y precisamente en estos desiertos mares lo he encontrado al fin. Temo que ahora que empiezo a admirar su valía, vaya a perderlo. No me habría prestado con gusto a intentar devolverle las ganas de vivir, pero a él le disgusta la idea. Yo me hubiera prestado con gusto a intentar devolverle las ganas de vivir, pero a él le disgusta la idea. Gracias, Walton, me dijo. Le agradezco la amabilidad que muestra hacia un completo desgraciado, pero cuando me habla de crear nuevos lazos y volcarme en nuevos afectos, ¿cree que alguien podrá reemplazar a aquellos a quienes he perdido? ¿Acaso existe un hombre que pueda ocupar el lugar de Clerval o una mujer como Elizabeth? Aunque el amor que nos inspiran no siempre lo justifique una excelsa calidad humana, los compañeros de la infancia siempre tienen una influencia sobre nosotros que pocos amigos adultos llegan a tener. Conocen nuestro carácter desde niños, que por mucho que cambie con el tiempo nunca perdemos, y pueden juzgar con mayor tino nuestras acciones al comprender con claridad las razones que las motivan. Una hermana o un hermano nunca sospechará del otro que intenta engañarlo, a menos, claro está, que éste haya dado muestras de lealtad en un pasado, mientras que un amigo, por muy intensa que sea su amistad y mal que le pese, puede desconfiar de él. Yo tuve la suerte de tener unos familiares a quienes amé, no solo por la fuerza de la costumbre y porque gocé de su compañía, sino también por sus propios méritos. Vaya donde vaya, la dulce voz de mi Elizabeth y la conversación de Clerval siempre me susurran al oído. Pero están muertos, y entre tanta soledad, una única emoción es la que logra hacerme desear la vida. Si estuviera implicado en alguna noble empresa capaz de prestar algún servicio a mis semejantes, soportaría vivir para llevar a cabo mis proyectos. No obstante, no es este mi destino. Debo perseguir al ser a quien di la existencia y acabar con él. Solo entonces podré dar por terminada mi misión en la tierra y morir en paz. Ahora empezamos con cartas. 2 de septiembre. Querida hermana, te escribo acechado por el peligro sin saber si estoy destinado a volver a ver a mi querida Inglaterra y a los amados amigos que vivís en ella. Estamos rodeados de montañas de hielo que impiden nuestra huida y amenazan a cada momento con aplastar mi embarcación. Los valientes a quienes persuadí para que me acompañaran en esta travesía vienen a pedirme auxilio, pero yo no tengo a nadie a quien encomendarme. Aunque nuestra situación es extremadamente agónica, el valor y la esperanza no me han abandonado. Puede que sobrevivamos. De no ser así, emularé las enseñanzas de Séneca y aceptaré mi muerte con el ánimo bien dispuesto. No obstante, mi querida Margaret, me preocupa cuál será tu estado de ánimo al no tener noticias de si estoy vivo o muerto, mientras esperas con ansia mi regreso. Pasarán los años y la desesperación acudirá a tu encuentro, sin que por ello te hayas librado del tormento de la esperanza. Mi bien amada hermana, el deprimente fracaso de tus sentidas expectativas me parece más terrible contemplado en perspectiva que mi propia muerte. Pero tienes un marido y unos hijos encantadores que te harán feliz. Que el cielo te bendiga y te permita ser dichosa. Mi infortunado huésped me trata con ternura y compasión. Intenta que recupere la esperanza y habla como si la vida fuera para él una valiosa posesión. Me recuerda las veces que otros navegantes que se adentraron en el mar se vieron involucrados en incidentes parecidos y, muy a mi pesar, logra imbuirme de optimistas presagios. Incluso los marineros sienten la fuerza de su elocuencia. Cuando les habla, la desesperación les abandona. Les levanta la moral y mientras oyen su voz mis hombres creen que esas vastas montañas de hielo son simples toperas que la resolución del ser humano logrará salvar. Pero ese estado de ánimo es transitorio y conforme pasan los días y sus esperanzas van mermando, el miedo se adueña de ellos y temo que, alentado por la impaciencia, se amotinen.
5 de septiembre. Ha ocurrido algo tan insólito que a pesar de que creo que muy probable que jamás llegues a leer mis cartas, no puedo evitar relatártelo. Seguimos cercados por bloques de hielo, con el peligro inminente de morir aplastados por su inercia. Hace un frío insoportable y varios de mis desafortunados camaradas han encontrado ya su tumba en estos parajes desolados. La salud de Frankenstein va empeorando a medida que pasan los días. Los ojos todavía le brillan por la fiebre, pero está agotado. Y cuando se ve obligado a hacer el mínimo esfuerzo, vuelve a sumirse de inmediato en una apatía absoluta. Te mencionaba en mi carta anterior el miedo que sentía ante la posibilidad de que se produjera un motín a bordo. Esta mañana, mientras estaba contemplando el lívido semblante de mi amigo con los ojos entrecerrados y desmadejado el cuerpo, salí de mi ensimismamiento cuando media docena de marineros pidieron permiso para entrar en mi camarote. Accedí a sus ruegos y el cabecilla del grupo se dirigió a mí. Me dijo que la tripulación los había elegido como representantes para hacerme una petición a la cual, en justicia, no podía negar. Estábamos emparedados entre masas de hielo y era probable que no lográramos escapar. Pero esos hombres temían que si se daban las circunstancias de que el hielo se fundiera y se abriera ante nosotros un pasadizo, yo fuera lo bastante temerario como para seguir mi travesía exponiéndoles a nuevos peligros después de haber conseguido salir felizmente de este. Deseaban, por tanto, que les hiciera la solemne promesa de que si la nave desencallaba, dirigiría de inmediato el rumbo hacia el sur. Las palabras de mis hombres me preocuparon. Yo no había perdido las esperanzas, ni concebía la idea de regresar si el deshielo lo permitía. Ahora bien, ¿podía en justicia negarme a atender su petición o siquiera plantearme esa posibilidad? Vacilé antes de responder. En ese momento, Frankenstein, que había permanecido en silencio y parecía carecer de las fuerzas necesarias para prestar atención, se puso en pie. Sus ojos estaban encendidos como dos ascuas y un momentáneo vigor le arrebolaba las mejillas. Se encaró a los hombres y empezó a hablar. ¿Qué están diciendo? ¿Qué le exigen al capitán? ¿Tan pronto cambian ustedes de planes? ¿Acaso no decían que esta expedición era gloriosa? ¿En qué se basaban para afirmar su gloria? ¿No le decían porque fuera tranquila y serena como las que surcan los mares del sur, sino porque estaba llena de peligros y amenazas, porque a cada nuevo incidente tenían que sacar fuerzas de flaqueza y ser valerosos, porque el peligro y la muerte acechaban por todas partes y ustedes podrían enfrentarse a eso y sortearlo, ¿verdad? Por estas razones era gloriosa, por eso era una travesía honorable. Ustedes están aquí para ser venerados como los benefactores de su especie. Venerarán sus nombres por pertenecer al grupo de valientes que encontró una muerte honrosa por el bien de la humanidad. ¿Y ahora qué les parece estar viviendo su primera situación de peligro? ¿O si quiere, la primera ocasión terrible y despiadada de poner a prueba su valentía, se echan atrás y se contentan con que piensen de ustedes que no tuvieron la suficiente entereza para soportar el frío y el peligro? Claro, como tenían frío, los pobrecitos regresaron a su casita para calentarse junto a la chimenea. Ah, muy bien. Para eso no era necesario tal preparación. No hubieran tenido que llegar tan lejos para arrastrar el buen nombre de su capitán y sumirlo en la vergüenza de tener que aceptar el fracaso solo para demostrar que son ustedes unos cobardes. Por favor, actúen como hombres. Es más, les pido que sean superiores a los hombres. Manténganse firmes e inamovibles en su propósito. Este hielo no está hecho de la misma materia que sus corazones. Es mudable y no soportará su tenacidad si ustedes no cejan en su empeño. No vuelvan a sus hogares con el estigma de la desgracia marcado en la frente. Regresen como héroes que han luchado y vencido y que ignoran lo que es dar la espalda al enemigo. Toca de los pies con Víctor Frankenstein, ¿eh? O sea, este señor es un puto desvergonzado, porque no hay nadie más cobarde que él. ¿Esta charla? ¿A qué viene? Su voz había sabido modular los distintos sentimientos que inspiraron su discurso y su mirada era heroica y decidida como corresponde a tan altas miras. No es de extrañar que esos hombres se conmovieran, se miraron entre sí y fueron incapaces de seguir hablando. Entonces tomé yo la palabra, les dije que se retiraran para reflexionar sobre lo que se había dicho. Les prometí que no seguiríamos hacia el norte si se oponían firmemente, pero que esperaba que tras meditarlo recuperaran su valor. Cuando mis hombres se marcharon, me volví hacia mi amigo, pero ya se había sumido en tal languidez que casi parecía desprovisto de vida. No sé cómo terminará todo esto, mas preferiría morir que regresar avergonzado por no haber podido cumplir mi propósito. Temo, no obstante, que ese será mi destino. Estos hombres son ajenos a los conceptos de la gloria y el honor, y no se avendrán a seguir soportando sus actuales sufrimientos. Es que, además, Víctor está diciendo esto por egoísmo, porque lo que él quiere es que le lleven a perseguir a su monstruo. Es que esta persona no tiene vergüenza. Prosigo. 7 de septiembre.
La suerte está echada. He accedido a regresar si no perecemos en el intento. Mis esperanzas han quedado destruidas por la cobardía y la indecisión. Regreso sin haber descubierto nada. Decepcionado. Se necesita más sabiduría de la que poseo para soportar esta injusticia con paciencia. 12 de septiembre. Todo ha terminado. Regreso a Inglaterra. He perdido toda esperanza de convertirme en alguien útil a la humanidad y digno de su gloria. He perdido a mi amigo. Me esforzaré en explicarte los pormenores de lo que acaeció, querida hermana. Será el modo de no abandonarme al desaliento mientras los vientos me empujan hacia Inglaterra y hacia ti. El 9 de septiembre el hielo empezó a ceder y un retumbar parecido al trueno se oyó en la lejanía en el momento en el que los islotes se fragmentaron y resquebrajaron, saliendo disparados en todas direcciones. Nos acechaba un gran peligro, pero como nada podíamos hacer para remediarlo, mi principal preocupación fue vigilar el estado de salud de mi infortunado invitado, cuya enfermedad se agravó tanto que lo tenía postrado en el lecho. El hielo se resquebrajaba por popa y se desplazaba hacia el norte por efecto de los vientos huracanados. Una brisa empezó a soplar por el oeste y el día 11 se hizo practicable un pasadizo en dirección sur. Cuando los marineros vieron que los elementos garantizaban el regreso a su país, profirieron gritos de alegría y se desató una algarabía generalizada que parecía no tener fin. Frankenstein, que estaba adormilado, se despertó y preguntó cuál era la causa de tal revuelo. «Están gritando porque saben que pronto regresarán a Inglaterra», dije. «¿Entonces está usted dispuesto a regresar?» Eso me temo. Debo confesar que me veo obligado a volver porque ya no puedo negarme a satisfacer sus peticiones. No puedo llevarlos ante el peligro sin su consentimiento. Actúe como le dicte su conciencia. Yo no le seguiré. Tiene derecho a abandonar su objetivo, pero el mío lo dicta el cielo y no me atrevo a desobedecerlo. Pese a mi debilidad, no dudo de que los espíritus que me asisten para que cumpla mi venganza me darán la fuerza suficiente para lograr mi propósito. Frankenstein intentó levantarse de la cama, pero el esfuerzo fue demasiado para él. Se dejó caer sobre el lecho y se desmayó. Tardó bastante en recuperar el conocimiento hasta el punto de que llegué a pensar que había muerto. Al final abrió los ojos, pero le costaba respirar y era incapaz de hablar. El médico le suministró un brebaje para que se restableciera y ordenó que no se le molestara. Me informó después de que a mi amigo le quedaban tan solo unas horas de vida. Acababan de pronunciar su sentencia de muerte y a mí solo me restaba llorarle y tener paciencia. Me senté junto a su lecho y me quedé velándolo. Tenía los ojos cerrados y pensé que dormía, pero de repente pronunció mi nombre con voz queda y tras pedirme que me acercara me dijo: «Ay de mí, las fuerzas en las que tanto confié me abandonan y siento que voy a morir mientras él, mi enemigo y perseguidor, quizá siga aún con vida». No crea, Walton, que al final de mi existencia siento el odio lacerante y el ardiente deseo de venganza del que le hablé, pero creo que estoy en mi derecho al desear la muerte de mi adversario. Estos últimos días me he dedicado a examinar mi conducta y no he visto que hubiera nada reprensible en ella. Tócate los pies. Madre mía. Alentado por la locura, creé un ser racional y adquirí con ello la responsabilidad de garantizarle en la medida de mis posibilidades la felicidad y el bienestar. Pero qué falso. Pero qué... Es mentira. Esa era mi obligación, pero aún existía otro deber primordial, el deber para con mis semejantes, que reclamaba toda mi atención porque implicaba que yo podía influir en su felicidad o en su desgracia. Por esa razón me negué, y con gran acierto, a crear una compañera para la criatura, la cual había demostrado una maldad y un egoísmo inigualables. Un ser que asesinó a mis amigos y familiares, consagrándose a la destrucción de unas personas dotadas de exquisitas sensaciones, felicidad y sabiduría. Desconozco a dónde le llevará su sed de venganza. Ese ser miserable ha de morir para que nadie más sea desgraciado. Yo tenía la misión de destruirlo, pero he fracasado. Cuando actuaba movido por el egoísmo y la maldad, le pedí que asumiera la tarea que yo no había podido terminar. Ahora se lo vuelvo a pedir, aunque ya solo inspiran mis ruegos la razón y la virtud. Sin embargo, sé que no puedo pedirle que renuncie a su país y a sus amigos para acometer esta empresa, y que ahora que regresa a Inglaterra será difícil que se cruce con mi enemigo. Le dejo que reflexione sobre ello y sopese con objetividad su deber. Mi capacidad de raciocinio y mis ideas se ven alteradas por la proximidad de mi muerte. No me atrevo a pedirle que actúe como considero acertado, porque es posible que esta pasión todavía me confunda. Me inquieta que ese engendro viva y sea el instrumento de la maldad. Por lo demás, le puedo decir que ahora que espero fallecer de un momento a otro, siento una felicidad que no experimentaba desde hace años. La imagen de mis seres queridos se presenta
ante mí, y a sus brazos me encomiendo. Adiós, Walton. Busque la satisfacción en la serenidad y evite la ambición, aunque solo se trate del inocente anhelo de destacar en el terreno de la ciencia y compartir la gloria de los descubridores. No sé por qué le hablo así. Yo mismo fui víctima de unas esperanzas que me abocaron a la destrucción, pero quién sabe si el triunfo no le estará destinado a otro. Su voz fue haciéndose mortecina a medida que iba hablando y al final, agotado por el esfuerzo, se sumió en el silencio. Una media hora después volvió a intentar hablar, pero ya no pudo. Apretó mi mano débilmente y sus ojos se cerraron para siempre mientras la sombra de una dulce sonrisa escapaba de sus labios. Margaret, ¿qué puedo decirte sobre el preámbulo fallecimiento de este espíritu glorioso? ¿Qué puedo decir para que comprendas la intensidad de mi sufrimiento? Todo lo que debería expresar suena inapropiado e insuficiente. Las lágrimas surcan mis mejillas y la decepción se ha apoderado de mi pensamiento. Sigo viajando hacia Inglaterra. Quizá allí encuentre consuelo. Me interrumpen. ¿Qué presagian estos sonidos? Es medianoche. La brisa sopla con suavidad y el vigía del puente no suele hacer ruido. Otra vez. Es un sonido parecido a una voz humana, pero más bronco. Procede del camarote donde todavía yacen los restos de Frankenstein. Debo levantarme para ir a comprobarlo. Buenas noches, hermana mía. ¡Santo cielo! ¡Qué escena acaban de presenciar mis ojos! Todavía me siento aturdido al recordarlo. No sé si tendré el valor de contártelo en detalle, pero la historia que he escrito quedaría incompleta sin esta asombrosa catástrofe final. Entré en el camarote donde yacían los restos mortales de mi admirable y desventurado amigo y vi una figura inclinada sobre él que no acertaría a describir con palabras. Tenía una estatura gigantesca, aunque sus proporciones eran toscas e irregulares. En esa posición, su rostro quedaba oculto por largos mechones de un cabello desigual, pero pude ver que extendía una manaza de una textura y un color que recordaban al de las momias. Cuando oyó que alguien se acercaba, la criatura dejó de lamentarse y horrorizada quiso huir de un salto por la ventana. Al ver su rostro pensé que jamás había contemplado una imagen tan terrible y aborrecible, de tan rotunda monstruosidad. Cerré los ojos involuntariamente y procuré recordar cuáles eran mis deberes respecto a ese asesino. Le grité para que no escapara. Mi grito lo dejó paralizado y me miró atónito. Luego volvió a contemplar el cuerpo sin vida de su creador. Parecía haber olvidado mi presencia. Su semblante y su actitud traslucían una rabia salvaje que delataba la existencia de alguna pasión incontrolable. «Él también es mi víctima», exclamó el engendro. «Con su muerte mis crímenes se han consumado. La desgracia serie de delitos que he cometido llega a su fin. Oh, Frankenstein, qué ser tan generoso y esforzado. ¿De qué sirve que ahora te pida perdón? Que perdones a este ser que te destruyó sin remedio matando a todos aquellos a quienes amabas. ¡Ay, qué frío estás! Ya no puedes responderme». Aquel demonio hablaba con voz ahogada y mi primer impulso, que había sido cumplir con el deber de atender la petición de mi amigo moribundo y dar muerte a su enemigo, fue acallado por una mezcla de curiosidad y compasión. Me acerqué a aquella tremenda criatura y no me atrevía a volver a mirarle al rostro porque su fealdad resultaba espantosa y sobrenatural. Intenté hablar, pero las palabras no salieron de mis labios. El monstruo seguía profiriéndose reproches en un discurso desquiciado e incoherente. Al final logré reunir fuerzas y me dirigí a él aprovechando una pausa en aquel torrente desbordado de pasiones. «Su arrepentimiento de nada sirve ya. Si hubiera escuchado la voz de la conciencia y tenido en cuenta la punzada del remordimiento antes de llevar a su diabólica venganza hasta estos extremos, Frankenstein todavía seguiría vivo». ¿Acaso piensa que hice oídos sordos a la angustia y al remordimiento? Él, siguió diciendo el monstruo, señalando el cadáver, él no sufrió más que yo con la consumación de los hechos, ni una milésima parte de la angustia que yo sentí durante el larguísimo tiempo que duró. Un atroz egoísmo inspiraba mis actos mientras el remordimiento iba envenenando mi corazón. ¿Piensa usted que los gritos de Clerval fueron dulces sones a mis oídos? Mi corazón fue moldeado para ser sensible al amor y a la compasión, y cuando la desdicha lo sumió en la maldad y el odio no soportó la agresividad del cambio y sufrió un calvario inimaginable.
Tras la muerte de Clerval regresé a Suiza con el corazón roto y desolado. Me compadecía de Frankenstein con una piedad no exenta de espanto, porque me aborrecía a mí mismo. Pero cuando descubrí que él, el autor de mi existencia y de sus indecibles sufrimientos, se atrevía a anhelar la felicidad, que mientras arrojaba desgracia y desesperación sobre mí, él buscaba su dicha en otros sentimientos y unas pasiones que me estaban negadas para siempre, sentí que una envidia imponente y una amarga indignación se apoderaban de mí y despertaban en mi ser una insaciable sed de venganza. Recordé mi amenaza y decidí que tendría que cumplirla. Sabía que con ello condenaba a sufrir un inefable tormento, pero yo era esclavo y no dueño de un impulso que detestaba y al que no podía resistir. Pero cuando ella murió, no, entonces no me sentí miserable. Había desterrado mis sentimientos y supeditado mi angustia a la violencia, llevado de la más absoluta desesperación. El mal se convirtió en mi aliado. Llegado a este extremo, no me quedaba otra alternativa que adaptar mi naturaleza a la condición que había elegido voluntariamente. La realización de mis demoníacos planes se convirtió en una pasión insaciable, pero ahora todo ha terminado. Aquí yace mi última víctima. Al principio me conmovió la narración de sus desgracias, pero cuando recordé lo que Frankenstein había dicho de su poder de elocuencia y su capacidad de persuasión, y cuando fijé de nuevo mi vista en la forma inerte de mi amigo, la indignación volvió a apoderarse de mí. ¡Desgraciado!, le grité. Se atreve a venir ahora a llorar y a ser testigo de la desolación que ha provocado. Lanza una antorcha para prender fuego a una cabaña y cuando las llamas lo han consumido todo, se siente entre las ruinas y lamenta su destrucción. Engendro hipócrita, si todavía viviera aquel de cuya muerte se lamenta, aún sería su objetivo. Volvería a ser la presa de su maldita venganza. No es piedad lo que usted siente. Se compadece solo porque la víctima de sus fechorías ha escapado de su poder. No es eso, intervino el monstruo, interrumpiendo mi discurso. Comprendo que se haya formado usted la opinión al ver lo que supone que son las consecuencias de mis acciones. No pretendo encontrar a un semejante con quien compartir mis desgracias. Sé que nunca despertaré la compasión. Al principio, cuando la deseaba, era porque quería compartir el amor por la virtud y la sensación de felicidad y afecto que invadían mi corazón. Ahora que la virtud es un pálido reflejo de sí misma y la felicidad y el afecto se han trocado en una amarga y aborrecible irritación, ¿a quién puedo acudir en busca de compasión? Me basta con sufrir en soledad mientras sigo sumido en mis tormentos. Cuando muera me daré por satisfecho si el odio y el oprobio pesan sobre mi recuerdo. Hubo un tiempo en que mi espíritu estuvo alentado por sueños de virtud, fama y felicidad. En vano esperaré conocer a alguien que supiera disculpar mi forma externa y me amara por las excelentes cualidades de que hubiera podido hacer gala. Alimentaba mi alma con las elevadas ideas del honor y el sacrificio, pero ahora la maldad que me ha degradado y convertido en el más mezquino de los animales. No existe crimen alguno, fechoría, maldad o desgracia que puedan compararse a los míos. Cuando pienso en la horrenda serie de malvados actos que he cometido, no puedo creer que sea la misma persona que llenaba sus pensamientos con sublimes y trascendentes visiones de la belleza y la magnificencia de la bondad. Pero es así. El ángel caído se convierte en un malvado demonio. No obstante, incluso el enemigo de Dios y del hombre gozó de la compañía de amigos y semejantes en su desolación. Yo, en cambio, estoy completamente solo. Usted, que llama amigo a Frankenstein, parece conocer mis crímenes y desventuras. Supongo que en su relato no le debió de referir las horas y los meses de infelicidad que pasé desperdiciando mi vida en impotentes pasiones. Porque aunque yo destruí sus esperanzas, no pude satisfacer mis propios deseos, unos deseos que siempre han sido apasionados y desgarradores. Yo deseaba hallar amor y amistad y en cambio solo he recibido desprecio. ¿Acaso no era injusto? ¿Soy yo el único criminal cuando la humanidad entera pecó contra mí? ¿Por qué no odia a Félix, que echó de su casa a un amigo de una manera humillante? ¿Por qué no denota al campesino que intentó matar al salvador de su hija? No, claro, esos seres son virtuosos e inmaculados, pero yo soy un miserable, un ser abandonado, un aborto al que desdeñar, al que echar a patadas y pisotear. Incluso ahora me bulle la sangre al recordar tanta injusticia. Es cierto, sin embargo, que soy un desgraciado. He asesinado al bienaventurado e indefenso. He estrangulado al inocente mientras dormía y apretado la garganta de quien jamás hizo daño alguno a un ser vivo, ni siquiera a mí, hasta matarlo. He arrastrado a mi creador, modelo perfecto de todo lo que es digno de ser amado y admirado por la humanidad, a la desgracia.
Lo he perseguido hasta sumirlo en la más completa destrucción. Aquí yace, con la blancura y la frialdad de la muerte. Usted dice que me odia, pero su repugnancia no puede igualar a la que siento yo. Observo las manos que perpetraron esos hechos. Pienso en el corazón que gestó la idea y anhelo que llegue el momento en que ya no las vean mis ojos y dejen de acosarme en sueños. No tema que me convierta en el instrumento de futuras maldades. Doy por concluida mi obra. Ya no es preciso que consuma mis anteriores asesinatos con la muerte de usted o con la de cualquier otro ser humano para realizar lo que tengo que hacer. Tan solo es precisa mi muerte. No piense que tardaré en ejecutar ese sacrificio. Abandonaré su nave en el bloque de hielo que me trajo hasta aquí y me dirigiré hacia el norte, hacia el punto más alejado del planeta. Allí construiré una pira funeraria y reduciré a cenizas este cuerpo desdichado para que sus restos no aporten luz alguna a cualquier curioso e impío insensato capaz de crear a otro ser como yo. Moriré. Ya no sentiré la angustia que me devora, ni seré presa de sentimientos insatisfechos que todavía no he saciado. Quien me dio el ser ha muerto, y cuando yo ya no exista, el recuerdo de ambos no tardará en desvanecerse. No veré ya el sol ni las estrellas, y el viento dejará de juguetear en mis mejillas. La luz, las sensaciones y los sentidos perecerán. Así es como hallaré la felicidad. Hace años, cuando por primera vez vi las imágenes que nos brinda el mundo. Perdón. Ay, Dios, no veo bien. Hace años, cuando por primera vez vi las imágenes que nos brinda el mundo, cuando sentí la alegre calidez del verano y oí el susurro de las hojas y el trino de los pájaros, y eso lo era todo para mí. La idea de la muerte me habría hecho llorar. Ahora es mi único consuelo. Mancillado por mis crímenes y desgarrado por los remordimientos más amargos, ¿dónde puedo encontrar consuelo si no es en la muerte? Adiós, me despido de usted, porque será el último ser humano que estos ojos contemplarán. Adiós, Frankenstein. Si todavía estuvieras vivo y alimentaras tus deseos de venganza contra mí, conservando mi vida, habrías conseguido mejor tus propósitos que destruyéndola. No ha sido así. Quisiste destruirme para que no causara mayores desgracias, y si de algún modo, que ignoro, no has dejado de pensar y de sentir, te comunico que no podías haber logrado mejor venganza que manteniéndome con vida. Fuiste víctima de una maldición, pero mi angustia superó a la tuya, porque la amarga punzada del resentimiento no dejará de hurgar en mis heridas hasta que la muerte las cierre para siempre. Pronto moriré, gritó el monstruo con un entusiasmo solemne y triste. Y lo que ahora siento perecerá para siempre. Pronto se extinguirá este lacerante calvario. Subiré a la pira funeraria con aire triunfante y aceptaré satisfecho la agonía del tormento que me inflijan las llamas. La luz de ese incendio se apagará y los vientos esparcirán mis cenizas por los mares. Mi espíritu descansará en paz. Y si le es concedido el pensamiento, sin duda albergará ideas distintas. Adiós. Salió por el ventanuco del camarote y saltó por el bloque de hielo que estaba junto al barco. No tardó en ser arrastrado por las olas y perderse en la oscuridad y la lejanía. Fin. Ay, señor. Ay, siempre lloro mucho con esta parte.